¿Te fuiste dolido? Me fui dolido porque al final yo quería seguir, creo que me lo merecí por los números y por lo que di al Málaga. Se sentían inferiores, no lo sé. Ellos intentaban provocarnos y en ese momento nos intentaron provocar, encima nosotros calientes, pasa lo de los balones, claro, al final pues ellos nos decían como que nosotros queríamos ser la tele, que queríamos ser protagonistas. Me consta que te llamó el Málaga, pero te fuiste al Murcia, ¿no? ¿Por qué? Yo tenía una juntera muy mala, estuve en los calabozos. ¿Por qué Diony no llegó a primera división teniendo los números que tenía? Mi agente en esa época pues me perjudicó. Al final me obligaron a ir al Hércules. Y yo tenía oferta, me acuerdo, de Tenerife, tenía oferta del Eibar, que sube a primera. Lo tuviste que ver muy claro, ¿no? Lo de la apuesta de Polonia, del Lech Poznan. Un sueño, ¿no? Que era jugar competición europea. Me la liaron realmente. Tuve que pagar yo la cláusula. Te metías en una liga de primera división, Turquía al lado, muchos alemanes cogen también esa liga y salió mal. Recordman de la categoría de bronce del fútbol español, malagueño, malaguista y héroe silencioso en aquella noche mágica en Tarragona. Le llevó 33 años en fundarse su querida blanquiazul, pero qué gustazo fue para todos cuando se la puso. Uno de los mayores defensores de eso que escuchamos tanto últimamente, de sentimiento de pertenencia, a pesar de haberse recorrido prácticamente todas las comunidades autónomas del mapa, haciendo lo que mejor se le da, meter goles. Bienvenido, Diony. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Un placer. Estamos con Dionisio Emanuel Villalba Rojano, nacido en Málaga el 21 de diciembre del 89. Estuvo 2 temporadas en el primer equipo del Málaga, del 2023 al 2025, en las que disputó un total de 80 partidos, marcando un total de 16 goles. Diony, 36 años recién cumplidos, sin visos que yo sepa de retirarte, sigue sumando a ese récord de máximo goleador histórico de la categoría de bronce, con el Eldense. El día que estamos grabando esta entrevista son 185 goles en total. Aunque hayas comentado alguna vez que no eres muy de él, ¿no te sientes un poco el Cristiano Ronaldo de la Primera Federación, Diony? Bueno, Cristiano Ronaldo tampoco, pero no sé. Sí, es verdad que también es verdad que son pocos años de lo que lleva la Primera Federación. Al final, bueno, sí, pues soy el máximo goleador ahora mismo. Y también, bueno, de la antigua segunda vez, ¿verdad? Que como hubo un parón y ahora se llama Primera Ref, yo estaba ante los máximos goleadores de segunda vez, ahora lo cambiaron. Entonces, bueno, pues me llena de orgullo, ¿no? Ser el máximo goleador. Y bueno, al final participando, ¿no? Participando con el equipo, que es lo importante. Y bueno, personalmente, pues contento. ¿Eres ya ídolo por allí, por Elda? ¿Eres al que más fotos piden por allí o no? Bueno, no sé, en esa pregunta no sé respondértela bien porque, bueno, tampoco... verdad que muchas veces cuando te me los partidos, que muchas veces muy tarde y demás, no... Y aparte yo no vivo en Elda, entonces es difícil, ¿sabes? Seguramente la gente que vive allí pues estará más pendiente de esas cosas y más cercana a la gente, ¿no? Del pueblo. Si las lesiones te respetan y estirando tu carrera, lo que tengas pensado estirarla, Diony, ¿hasta dónde quieres llegar? Bueno, buena pregunta. Sinceramente, quiero ir, ya cuando cumples una cierta edad, pues es verdad que lo vas tomando ya a corto plazo, ¿sabes? En plan de año a año. Por ejemplo, yo ahora tengo una temporada, firmé una temporada más una. En caso de llegar a los 10 goles y 25 partidos, tendría otra temporada. De hecho, me quedan 3 goles y 9 partidos. Y entonces, bueno, si se da ese otro año, pues hacer ese año y cuando termine, pues ver más o menos en qué condiciones estoy, cómo estoy, si me apetece, no me apetece. Así que, y sobre todo también, muchas veces, bueno, se me ha hecho cuesta arriba o me ha costado el comienzo por el hecho de, bueno, de haber estado toda mi carrera fuera, haber llegado a Málaga, a mi ciudad, a donde yo quería estar y ahora irme otra vez. Entonces, claro, ha sido un poco como un peso, o sea, te digo que bueno, que al principio me costó, ya estoy adaptado, mi familia también, pero es verdad que tengo ganas de... me fui hace poco, pero tengo ganas de volver a mi casa, está claro. En un equipo, Diony, donde tanto tú, ¿no?, como Manu Molina y Fidel formáis un poco la santísima trinidad de la veteranía del Eldense,
El cambio de entrenador os sentó de maravilla, ¿no? De mirar a los puestos de descenso a la cara con Cabello a meteros de lleno en la pelea por el ascenso con Claudio Barragán. Equipo más en forma de la categoría ahora mismo y prácticamente todo con los mismos jugadores. Una historia muy parecida a la del Málaga ahora, ¿no, Dionis? Pues sí, es verdad que se asemeja un poco, ¿eh? Se asemeja un poco y muchas veces no sabes el porqué de las cosas. Ujú. Porque al final yo, bueno, a Pellicer, claro, lo conozco, he estado 2 temporadas con él y al final es un tío currante, un tío trabajador, pero a lo mejor, bueno, ya muchas veces las relaciones se desgastan, el mensaje a lo mejor ya no llega tanto y a lo mejor por eso muchas veces los cambios vienen bien, ¿no? Ujú. No pasa, igual que pasa en el Málaga, pues ha pasado en muchos clubes, ¿no? A lo Ujú. largo de la historia. Entonces, bueno, el por qué realmente no se sabe al 100%, pero es verdad que pasa y no es por demérito o porque el otro entrenador lo haya hecho mal, sino porque, bueno, las Ujú. cosas salen así, el fútbol son resultados y a veces pasa eso. Ujú. ¿Tanto influye psicológicamente en el futbolista el cambio de un entrenador como para parecer un equipo totalmente distinto? Pues bueno, influye, ¿no? Ujú. Yo cuando era más joven no pensaba o no lo veía así, ¿no? Ujú. El tema del perfil del entrenador, que lo achacaban más a los jugadores y tal, pero es verdad que el perfil de entrenador es creo que lo más importante en una Ujú. plantilla. Y como te he dicho antes, pues es verdad que lo que te digo, que a lo mejor el mensaje o muchas veces los cambios vienen bien, ¿no? Ujú. Simplemente para ver otro mensaje, otra cara, otro estilo de entrenamiento, no sé, muchas cosas. Entonces, al final, pues bueno, pues muchas veces viene bien y otras veces no viene bien. Otras veces viene a peor, porque a lo mejor Ujú. el que viene, pues no sé, pues no sé, no sabe explicarse bien o no, la gente, el mensaje no le llega a los jugadores. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido, a veces viene bien y a veces viene mal. O sea, Ujú. no. Futbolísticamente tampoco hay que obviar la mano, ¿no? de Juan Fran Funes, el estilo ofensivo que propone, de ser valiente, de ir a por los partidos. Es evidente que está funcionando y que gusta más a la afición y parece que está funcionando mejor también con los futbolistas, porque están luciendo también bastante más. ¿Tú como malaguista, Diony, te gusta más este Málaga de ahora? Bueno, tampoco creo que haya tanta diferencia, ¿eh? Por lo que Ujú. yo he visto, yo, bueno, sigo al Málaga siempre que puedo ver los partidos. Y sí es verdad que hay un poco más hay de diferencia, un poco más de ataque, pero tampoco veo tanta diferencia. Ujú. No, yo creo que muchas veces al final es lo que hemos dicho antes. El cambio de entrenador, por lo que sea, ha venido bien. Cambio de mentalidad, la gente aprieta. Y al final, pues también hay una parte también que al final cuando tú eres jugador, primero el que cae es el míster, después la gente empieza a tirar a mejor director deportivo y ya después también los siguientes son los jugadores. Entonces tú al final Ujú. inconscientemente aprietas más porque al final tú eres parte responsable de esto, ¿no? Entonces, claro, al final tienes que apretar y los resultados. Es que yo al final, llevo toda la temporada viendo al Málaga, casi todos los partidos, y muchos partidos se han ido en los últimos minutos. O sea, ¿cuántos puntos, cuando estaba Pellicer, cuántos puntos se han ido en esos últimos minutos? Si no hubiera Ujú. pasado, porque podía no haber pasado, seguiría Pellicer de entrenador y estaría en la zona alta del playoff seguramente. O sea, en la zona Ujú. alta de la clasificación. Se está empezando a hablar se está empezando a decir la palabra ascenso en Málaga. ¿Debe estar prohibida ahora mismo o nos podemos ilusionar realmente, Diony? Yo la prohibiría seguro, Sí. 100%, Ujú. siempre. Ya pasó, de hecho, el año del año que se bajó. Ujú. De primera hora en verano ya las expectativas fueron muy altas. Todo el mundo decía ascenso, ascenso, y creo que aunque sea un tópico, pero es que es la realidad, no es porque sea un tópico, es que es la realidad. Tú no puedes pensar en mayo, ¿no? En junio, cuando estamos todavía en enero, faltan muchos partidos y al final lo a largo plazo al final parece que marea un poco, ¿no? Lo ideal es ir un pasito a pasito. Ahora
Pero este fin de tienen un partido y a muerte por ese partido y ya está. Y conseguir los 3 puntos. O sea, la prohibirías más por evitar esa losa mental que no tanto por lo futbolístico. ¿Futbolísticamente crees que hay mimbres o tampoco? No, sí, claro, mimbres Ujú, hay. ujú, Y creo que el año pasado estuvimos hasta cierto punto, en esta altura más o menos, también ahí cerca del playoff. Pero pasa que es verdad que la segunda puerta son muy difíciles, son bueno, mucha igualdad. Y entonces yo creo que mimbres hay, ¿no? Para estar peleando, la verdad. Por lo que yo he ujú, visto del nivel, la verdad que sí. Pero yo creo que voy más allá por el tema mental, ¿no? Que no hay ujú. que ponerse unas metas muy más allá, sino ir en corto plazo. Y bueno, y si en el mes de abril pues, te encuentras ahí cerca o estás metido, pues ahí ya sí te lo crees de verdad, ¿no? Ahí ya vas a lo que vas. Cuando ya consigues los 50 puntos o los 52, lo que sea, pues ya en ese momento ya puedes pensar en otras cosas. Ujú. Sobre tu salida, Diony, comentaste en tu rueda de prensa de despedida que tu etapa en el Málaga, que por ti hubieras seguido, ¿no? Que te hubieras retirado en el club. Pero si no me equivoco, no se te presentó, ¿no? Ni siquiera oferta de renovación. Recuerdo tu gol en Oviedo, que prácticamente ni lo celebraste, fuiste incluso máximo goleador del equipo, en la que fue la mejor temporada de tu carrera en segunda. ¿Te fuiste dolido o al menos sin entender la decisión de ni siquiera ofrecerte la renovación, Diony? Sí, a ver, me fui dolido porque al final yo quería seguir. Ujú. Al final, tantos años esperando esa oportunidad me llega y ya te digo, incluso he dado todo lo que tenía. Me Ujú. habrá salido mejor o peor, pero he dado todo lo que tenía por el club, porque al final lo siento. Y al final también he ayudado en otras facetas que a lo mejor la gente no lo sabe desde Ujú. dentro. Entonces, bueno, pues por esa parte, pues sí es verdad que me dolió, ¿no? Pero bueno, al final el fútbol es así, ¿no? El proyecto está claro que es para gente joven. Yo ya he cumplido 35 años Ujú. y, bueno, ahora 36, pero bueno, cuando pasó 35. Y al final, pues bueno, tienes que atacar las cosas, ¿no? Tal como vienen y seguir adelante. Si es verdad, pues ya te digo, me había encantado haberme retirado en el Málaga. No ha podido ser y aquí estoy en Elda, ¿no? Peleando por lo Ujú. mismo que peleé con el Málaga en Tarragona. Ujú. Y si es verdad, pues bueno, que creo que me lo merecí, creo que me lo merecí por los números y por lo que di al Málaga. Pero bueno, yo te digo, como no depende de mí, una Ujú. cosa que no depende de mí, lo que dependía de mí yo lo hice, que es darlo todo. Al final, pelear por el escudo y al final, pues bueno, por esa parte estoy orgulloso, ¿no? Y sobre todo, ya te digo, porque pasó, porque cuántos jugadores malagueños que están fuera, ¿no? Fuera de España, o en España jugando en otras categorías, tienen el deseo de jugar en Málaga y no han tenido esa oportunidad. Yo, por lo menos, yo la he tenido. Yo la he tenido y la he disfrutado un montón. La he Ujú. disfrutado un montón y cuando me retire, pues eso me lo voy a llevar. Ujú. ¿Te dolió más, si cabe, a lo mejor las formas de ni siquiera llamar o lo que te dolió realmente fue no seguir? A ver, las formas tampoco no fueron malas tampoco, ¿sabes? Sí es Ujú. verdad que yo, aunque yo no dije nada, yo más o menos me lo olía, ¿no? Ujú. Porque al final, en el mes de enero, sí es verdad que hubo, no sé si varias renovaciones de jugadores, de Sí. compañeros. Y entonces, claro, yo me acuerdo que en ese mes yo estuve muy bien, me metí, no sé si 1 o 2 goles, me acuerdo, y varias asistencias, y la verdad que estaba en un buen nivel después de las vacaciones, que vine muy bien. Y entonces, claro, yo recuerdo que hablé con mi agente y tal bueno, para ver si podían hablar con el club, para ver qué Ujú. intenciones tenían de cara al año que viene, como cumplía contrato. Y más o menos por las palabras del club, pues tenía dudas, ¿no? Tenía dudas de que pasara eso porque, bueno, lo que me dijeron que la prioridad era la gente joven Ujú. y que más adelante pues ya se vería. Entonces, más o menos con esas palabras te puedes intuir que bueno, que no es un no, pero está difícil.
Al final, como dice, el club hizo otra apuesta para la zona de ataque. ¿Lo entiendes a día de hoy algo más, viendo el rendimiento de los delanteros por los que se ha apostado esta temporada, Dionis? A ver, mira, yo por ejemplo, la apuesta de Chupete, vamos, 100%, porque al final tiene nivel y ya lo demostró la temporada pasada. Y aparte, bueno, es un jugador que ha estado en la cantera, que sabe lo que es la cantera, lo que es el Málaga. Y aparte, es un pedazo de tío, la verdad. Yo con él me llevo muy bien. Nos hemos ayudado mutuamente el año pasado y al final me alegro mucho por él, la verdad. Después, el Niño, por ejemplo, es una apuesta de jugador joven que, bueno, que incluso han pagado por él y demás y está dando resultados. O sea, no es que al final los números están ahí. Y como el proyecto pues, de gente joven, pues así lo han hecho, ¿no? Y después Neco, pues bueno, es un jugador que también lleva 2 o 3 años en la categoría, que también metió goles. Y yo creo que a lo mejor el cambio no es por Niño, sino a lo menos yo creo que sería más por Eneco, ¿no? Por la edad, aunque él es más joven que yo. Más o menos sería por Eneco. Entonces, bueno, pues al final son gustos, perfiles, ¿no? Perfiles de distintos jugadores, que yo al final tengo un perfil también diferente, porque soy delantero, pero me gusta mucho venir a recibir y demás. Y a lo mejor en este sentido yo no quería ese perfil o por la edad, por todo un poco sería, seguramente. Ha valorado muy mucho, ¿no? la figura de Chupete. ¿Cuál ves que vaya a ser su techo? Pues la verdad que lo veo, ¿no? Lo veo porque sí es verdad que ha mejorado un montón, desde cuando llegó al primer equipo, que entrenaba y demás, y después, bueno, empezó jugando. El nivel, vamos, asumió mucho el nivel. Y aparte un tío currante, un tío humilde, eso te digo, y a mí la gente así, pues me gusta que tire para arriba y creo que lo va a hacer. No sé si será ahora, dentro de poco, pero lo veo jugando en Primera División, seguramente. ¿En qué ves que ha mejorado principalmente? Bueno, al final también es verdad que cuando tú subes del filial al primer equipo, al principio estás un poco cohibido, ¿no? A lo mejor, no sé, mentalmente no estás igual que cuando tú ya perteneces a la plantilla. Y sí es verdad que la diferencia la vi cuando ya el club decidió que Chupete se quedara. Ahí, por ejemplo, vi el cambio. Vi el cambio de un Chupe ya más atrevido, en plan, le salía las cosas, tenía ganas y yo creo que ahí fue el cambio, ¿no? Cuando ya el club le dijo que se quedaba, que era jugador del primer equipo y hubo un cambio, vamos, espectacular. Y lo de Roberto, otro delantero con el que estuviste, ¿te sorprende verlo a ese nivel ahora, Dionis? Hombre, no me sorprende. Sí es verdad que las cualidades que él tiene, aparte que tiene gol, son unas cualidades que en el fútbol ahora mismo moderno es lo que todo el mundo quiere, que es que los delanteros presionen, que sean rápidos, que físicamente sean portentos y Roberto todas esas cualidades las tiene. Y encima ya, si encima mete goles, pues más todavía, ¿no? Entonces, yo creo que Roberto al final incluso lo veo, no sé si en poco tiempo, jugando en la selección española. Sí. Por el nivel que veo en la liga, creo que Roberto podría ser un perfil bueno. ¿Lo ve en el Mundial o precipita? No, en el Mundial no creo. Que ojalá, ojalá pase porque me alegraría un montón por él. Sí. Pero el Mundial creo que no. Lo veo, no sé, lo veo más, ¿sabes? Digo, en A plan largo en plazo. unos años. Pienso yo. Ojalá me equivoqué y vaya al Mundial. Hablemos de highlights tuyos en el Málaga. Metiste 16 goles en 2 temporadas. Imagino que más o menos los recuerdas todos, ¿no? Te voy a pedir si me puedes decir los 3 primeros que se te vengan a la cabeza y las razones. Hombre, el primero el de Tarragona, eso por supuesto. Uh-huh. El segundo, el de Mirandés, que fue Uh-huh. justamente cuando mi padre falleció Uh-huh. y se lo dediqué a él. Uh-huh. Y otro gol, te diría el primero que metí en la Rosaleda.
Serían los 3 goles importantes o que me vienen al recuerdo. El de Mirandés te he dicho que fue mi padre, claramente, porque ese día falleció mi padre esa misma semana y de hecho no me perdí ni un entrenamiento, fui a entrenar. Al final mi padre siempre me ha llevado al entrenamiento, siempre estaba conmigo con el tema del fútbol y demás, súper metido, y yo creo que era el mayor homenaje era jugar ese fin de entrenar. Y desde arriba me ayudó para que me metiera ese gol, ¿no? El de Tarragona al final, porque es un día que al final lo tendré marcado siempre en mi vida, ¿no? Ese momento, que eso ha sido una locura. Una locura de ir perdiendo y al final empatar y demás y participar en ese gol importante. Y después el primero a la Rosaleda, porque bueno, nunca he tenido la oportunidad de jugar a la Rosaleda y era uno de mis mayores deseos, ¿no? De jugar a la Rosaleda y fue mi primer gol allí. Entonces también creo que es importante y lo tengo en la cabeza. A mí me han dicho, volviendo al tema del Mirandés de tu padre, Diony, que tú eres futbolista por tu padre, ¿no? Sí, de verdad que siempre me han querido meter en el tema del deporte y del fútbol y demás, y fueron el que me llevó, ¿no? Bueno, mis padres los que me llevaron al tema del fútbol. Y también, bueno, hubo una época también, segundo año de juveniles creo que fue, que, bueno, de hecho me retiré. Bueno, me retiré, no quería seguir jugando al fútbol y gracias también aparte al entrenador, ¿no? que tenía en ese año, Cristóbal, y tanto mis padres pues me hablaron conmigo y tal. ¿Eso era en el Puerto de la Torre? En el Puerto de la Torre, sí. Y al final me convencieron y volví y demás, y al final, bueno, pues he tenido toda la carrera que he tenido, ¿no? Que gracias también a ese momento, pues si a lo mejor me hubiera retirado, me hubiera ido a trabajar a la obra, y yo en esa época estaba trabajando de fontanero, pues no habría tenido esta carrera, ¿no? Mencionabas también que como gol ahí icónico, el mítico del día del 122, el de Tarragona. De ese día yo creo que quedará poco por contar de lo que se pueda contar, pero he estado revisionando las imágenes del parón de los balones, ¿no? Fueron algo más de 5 minutos, me he fijado, y en esos 5 minutos, curiosamente, el jugador más tenso que se veía con los rivales eras tú, que te tuvieron incluso que contener los compañeros. ¿Tú lo veías tan crudo? En esos momentos íbamos 2-1, ¿no? Sí. Cuando pasó eso. Justo había metido tú el gol, sí, sí. Sí, yo mira, te voy a contar cosas que recuerdo o momentos de ese partido. Que fue cuando yo ya estaba bueno, primero estaba creo que estaba calentando y expulsan a uno del Nasty. Y ahí en la cabeza, pues bueno, estamos varios calentando y tal, y por dentro digo, joder, lo tenemos hecho, ¿no? Más o menos, ¿sabes? Veía ahí veía mucha confianza y al final con uno menos tenían que marcar ellos un gol y demás, pues lo veía bien. Justamente a los pocos minutos meten el gol y digo, joder, tal, no sé qué. Claro, teníamos que empatar y el empate nos valía, ¿no? Creo que era así, el empate nos valía. Y que en todo el campo meten el segundo con uno menos y es como, ¿sabes? Te viene el mundo encima. Y claro, yo esto lo he vivido muchas veces, en muchos playoffs. Yo he jugado, creo que son 9. 8, 9, ¿no? Entonces, claro, yo pensando, miré para el cielo y digo, otra vez me va a pasar, porque me han pasado de todo. He perdido en penalti, una final, me han metido 2 goles o sea, íbamos ganando, me han metido en el 90 y en el 93. O sea, entonces yo al final siempre tenía la espinita de que algún día me iba a ser de cara, ¿sabes? Y yo creo que era el momento, ¿no? Era el momento. Y yo digo, otra vez. Pero en el fondo, no sé por qué, tenía esa confianza. Yo sí, verdad que yo, bueno, perdí a un amigo mío cuando yo tenía 15 años. Sí. Y sí, verdad que yo siempre en los partidos, pues siempre, cuando hay minutos de silencio y demás, pues la verdad que siempre pienso en él.
Y en ese momento, pues pensé en él, la verdad. Y no sé si me dio esa energía o ese tal, que pensé en positivo, que yo muchas veces en esos momentos cualquier jugador dice, ah, ya lo tenemos todo perdido, tal. En ese momento me dio como esa energía de seguir, tal, metí el gol. Y después pasó lo que pasó, ¿no? Que al final, pues, hubo lo que tú dices, lo de los balones. La Hubo un charla de momento, bueno, Pellicer fueron en el 5 o 10 parón minutos. en el parón de los balones, también la charla de Pellicer que tuvo en ese momento, temas futbolísticos cero, acude a lo mental Sí. puramente, ¿no? Sí, claro, es que al final fue un parón que yo creo que nos vino hasta bien, ese parón. Sí. Porque no sé si en ese momento estábamos teniendo muchas ocasiones. Y nos vino bien y de hecho, bueno, una de las anécdotas que tengo yo de ese partido, que fue primero que la pelea que hubo ahí para bajar la escalera y Sí. tal, porque encima ellos nosotros creo que fuimos limpios en la eliminatoria, fuimos a jugar al fútbol, pero sí es verdad que ellos creo que al final o se sentían inferiores, no lo sé. Hicieron cosas, bueno, lícitas en el fútbol, que lo pueden hacer, pero ellos intentaban provocarnos y en ese momento nos intentaron provocar, encima nosotros calientes, después de ir ganando, te pones por detrás, pasa lo de los balones, claro, al final pues ahí está ¿Provocando a en base de, tensión. de comentarios al oído, de susurro y demás, o qué? Sí, ellos nos decían como que nosotros queríamos ser la tele, que queríamos ser protagonistas. Y entonces, claro, eso no sé quién fue, me lo dijo David Concha, creo, entonces ahí ya se me cruzó un poco. Ahí me calentó un poco, ya entramos al túnel de vestuario. Y ahí es verdad que, bueno, me vino también a la mente un momento, porque nosotros creo que no llegamos a entrar al vestuario, nos quedamos por el pasillo, creo que fue. Sí. Y, y yo me acuerdo, me vino a la cabeza el partido de Las Palmas contra el Córdoba. Sí, Uli Dávila. Sí, me vino en ese momento. Y yo, bueno, había unos cuantos ahí, no sé si éramos 7 o 8 jugadores, tal. Y le dije, chavales, acordarse del partido de Las Palmas contra el Córdoba, que va a pasar lo mismo, que va a pasar lo mismo, tal, no sé qué. Y todo el mundo, ah, es verdad, todo, no sé qué, como que si vinieron unos cuantos arriba, es verdad, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y ya pasó lo que pasó, pero se me vino ese Ah, momento sí. a la cabeza. Fue más o menos parecido, vaya. Sí, 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 sí. Tú fuiste, Diony, además, el primer fichaje del nuevo Málaga, del equipo que Loren Juarro reformatea un poco al completo para iniciar la escalada desde la primera federación. Tras tantos años haciendo goles, se hace raro que no hubieras vuelto antes, ¿no? ¿Nunca hubo un interés para que volviera antes? Pues mira, hubo un momento, el año de las 18 fichas, Sí, yo estaba en la Cultu y 2021 creo bueno, que fue. fue mercado de invierno. Yo en esa época pues llevaba goles y demás. Y lo que pasa, claro, el Málaga no tenía dinero para pagar ni 10.000 euros, ni 15, vamos. No. Entonces, claro, el club al final, la Cultu, sabía que era una oportunidad para mí, que era al final segunda división. Y al final era donde yo quería estar, en el Málaga Club de Fútbol, pero es verdad que al final dijeron, bueno, vale, vete, pero me tendrás que pagar algo. Incluso yo recuerdo que me bajaba el sueldo, la mitad del contrato que yo tenía, Sí. por tal de jugar en el Málaga, porque el Málaga me pagaba el mínimo de segunda división. No sé, en esa época no sé si eran 80, 90.000 euros, no me acuerdo. Y entonces yo me bajé el sueldo y yo le dije a mi rebe que sí, que yo, si salía adelante, que yo iba para allá. Pero Sí, al pero final la no Cultu se dio. quería traspaso, la Cultu, ¿no? Y el Málaga tenía la caja vacía. Claro, querían pagar algo, aunque sean 100, 80, no sé, pero el Málaga no podía pagar nada en ese momento. Tengo el recuerdo, Diony, tuyo en el Málaga, de que cada vez que hablabas se te notaba, ¿no? un agradecimiento genuino, muy real, a poder jugar en el equipo de tu tierra tras muchos años de esfuerzo fuera de Málaga. Y como valorándolo, ¿no? Muchísimo. En este Málaga, de sentimiento de pertenencia, donde el chaval canterano representa actualmente la mitad de la plantilla, más allá de los goles, a mí me consta que tuviste un peso extra en ese vestuario para hacerles saber a esos chavales, ¿no? El valor que tenía defender esa camiseta, de ese intangible, para que priorizaran el Málaga por encima de agentes, de ofertas, de otros intereses externos. ¿Fue así? Sí, en parte fue así. O de hecho hubo con varios compañeros, no te voy a decir nombres, pero a lo mejor puedes saber quiénes son y que hubo cosas, ofertas para poder salir y demás y encima eran jóvenes
Izan, ¿no? Por habían ejemplo. habían recién llegado y al final, pues yo lo que le dije fue, aprovecha esta oportunidad, disfruta de este momento y de aquí a un año, 2 años, pues ya verás, pero al menos disfruta el momento, ¿no? Porque al final es muy bonito jugar en el equipo de tu ciudad y vivir todo lo que se vive cada fin de semana, sobre todo en la Rosaleda, que al final eso es único, porque en segunda división, bueno, en segunda y en primera, jugar en la Rosaleda, no, ya te digo, eso es otro nivel de... Te sientes al final futbolista no de primera, sino de Champions, ¿no? Siempre lo he dicho, que es una pasada. Entonces, bueno, en ese sentido, pues siempre que le he podido decir que en algunos momentos eso no, pues se lo he dicho. Después cada uno hace lo que tenga que hacer, No, pero y bueno, seguro que te lo está agradeciendo ahora, visto cómo le van las cosas. pues sí, seguramente sí. De hecho, A lo no sé mejor si lo a sabes. lo mejor otro le puede ir el doble Bueno, mejor, o no, o pero no. no le va mal ahora con la No, mal selección y no. demás. Vamos a pasar ahora a hablar de cuando era un chaval, Diony, de tus inicios. Que si no me equivoco, fueron en el Málaga también, ¿no? Época Levín y tal. Pero estuviste muy poco tiempo. ¿Por qué no seguiste allí, Diony? Bueno, porque yo recuerdo que en esa, claro, yo ahí estaba recién empezando y sí es verdad que yo nunca, ni mis padres tampoco me han inculcado el fútbol como para llegar a ser profesional, sino Sí, solamente pasarlo bien. para pasarlo bien y Ujú, quitarte un poco de la calle, ¿no? ujú, Y bueno, yo es verdad que había una categoría que, bueno, creo que era, es que no me acuerdo si era Benjamín, es que no recuerdo bien. sí, ujú, El año antes de Brunete. sí, Y es verdad que, bueno, que yo estuve solamente una temporada. Ese equipo, pues a todos los jugadores no iban a subir al siguiente y el único ujú, jugador que querían que siguiera era yo. Entonces, ujú, claro, me mandaron al Brunete. De hecho, creo que estuve entrenando unos días y tal. Y como el otro equipo, o sea, como los otros jugadores se fueron casi todos, a otro club, que era el Torremoya. Que de hecho, no ujú, sé si el Torremoya en esa época tenía algo con el Málaga. ujú, Pues, ¿qué pasa? Al final, pues lo típico, yo en relación con ellos, mis padres en relación con los padres, entonces al final, pues bueno, decidimos también irnos allí ujú, también. Y ahí empecé con ellos, estuve, no sé, hasta creo que fueron infantiles, en el Torremoya, que de hecho entramos en Málaga, en San José Obrero, y los partidos después podíamos ir ujú, a Benagarafe. ujú. Y por eso no seguí, más que nada, El no es campo por mítico nada. de la playa, ¿no era? ¿No? Sí, el campo típico de la playa, este que los balones iban al agua. En tu barrio, Quinta Alegre, ¿no? Tu colegio, en Alfonso X, Torremoya, Puerto La Torre. Se dice por ahí que se ganaban los partidos cuando Dioni quería. ¿Es cierto eso o no? Uf, es que bueno, sí, a ver, no lo que yo quisiera, sino yo, en mi barrio, por ejemplo, nos juntábamos, pues yo qué sé, ponle 7, 8 más o menos, la Ujú, edad esta de 9, 10 años, 11 años, y, y recuerdo, pues bueno, que muchas veces, pues a lo mejor, dentro de ese grupito que teníamos había como dos bandos, ¿no? ujú, Y en mi bando siempre éramos menos, éramos dos o tres, y en el otro pues había cuatro o cinco, ¿no? ¿Y qué ujú. pasa? Yo muchas veces, pues me aburría. Entonces Sí, yo decía, bueno, si no, que se venga del otro bando para seguir 4 y 4. Y digo, no, yo prefiero ser menos. Y encima ganábamos, ¿sabes? Porque me gustaba sí. como la dificultad, ¿no? La dificultad. Ajá. Eso, y después también en Quinta Alegre, ¿no? Que jugaba también con mis primos, con mis amigos y demás. Eh, pues también igual. La verdad que Ujú. me acuerdo yo que me estampaban contra la valla para que no metiera gol. Los niños mayores, ¿no? Sí. Dejaste a llegar el fútbol, ¿no? Como has comentado antes, sobre los 17 años para dedicarte a otros menesteres. Aún así, te llegó la oportunidad de ir al División de Honor, que me consta que te llamó el Málaga, pero te fuiste al Murcia, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque mira, en esa época, yo al final, bueno, si no lo tengo que decir, una realidad, yo tenía una juntera muy mala cuando era pequeño y he hecho cosas porque no se deberían hacer. Ahora, sí es verdad que es una infancia que he tenido que no la cambiaría por nada del mundo, porque al final Sí. también me ha hecho aprender de cosas y cosas que mi hijo no lo haga.
Y al final, pues bueno, en esa época pues estaba un poquito, ¿sabes? La típica época de 15, 16, que al final los niños ahí no piensan. Y entonces, ¿qué pasa? Pues, de hecho, ya te digo, estuve en los calabozos, no llegué a entrar y tal, pero bueno, estuve en los calabozos. Y entonces, claro, eso fue un punto de inflexión para mi madre en ese momento, porque eso fue con 17 años. Y claro, me llegó la oferta del Málaga y del Murcia. Entonces, claro, mi madre pues, al final pensó con todo el dolor de su corazón, porque al final me iba a ir fuera, pero creía que era lo conveniente de que me fuera fuera. Entonces, por ese motivo me fui, porque al final, y también te digo una cosa, puede ser que me hubiera quedado, me hubiera ido súper bien en Málaga, podía haber, en la época esta que debutaron un montón de jugadores, podía haber estado yo en ese momento. Era generación Manu Torres y demás, ¿no? Sí, 89, claro. Portillo, fue un montón de jugadores que debutaron en esa época. De Samu García también creo. Sí. Y entonces, bueno, pues me fui fuera, pero me vino bien por el hecho de independizarme, vivir solo, aprender a hacerme de comer. Y al final ya el chip ya me cambió. Me eché también novia, que de hecho es mi mujer ahora. Ah, sí. Seguimos tenemos ya casi 17 años juntos. Y también de la Corona Sentinel. Ahí empezó tu escalada como futbolista, o sea que fue la figura clave casi. Sí, al final también es muy importante, ¿no? Muy importante tener tu pareja y centrarte en lo que tienes que centrar, porque muchas veces cuando estás soltero pues sales más de fiesta, porque al final es normal. Cuando tienes 19, 20 años es lo normal. Hay que despejarse. Y al final cuando tienes novia, pues tú sabes, ya te va desfilando. Es diferente, ¿no? Es diferente. Al final, pues ella me acompaña también a todos los sitios donde he estado. Empezamos con un perro, después con otro, ahora una niña, ahora un niño. Bueno, ya tenemos la combi completa. Estuviste en Murcia 3 años, 2007-2008 División de Honor del Murcia, 2008-2009 UCAM Murcia, ¿puede ser? Sí, lo que él se llamaba, creo, Murcia Deportivo, pero es Sí, como que si fuera Lucas, es lo mismo. el UCAM. Y después ya Miguel Rivera, ¿no? El técnico malagueño mítico, te convence para ir al Caravaca, que era su primera temporada en Segunda División B. ¿Es él el que te convence de que te puede ganar la vida con el fútbol, Miguel Rivera, Dionis? Sí, de hecho, ya te digo, le estoy muy agradecido a él porque también fue el que me dio la oportunidad, ¿no? de jugar en Segunda B, porque sí es verdad que yo no lo recuerdo bien exactamente cómo fue, pero, o sea, yo cuando termino juveniles, yo pertenezco todavía al Murcia, ¿vale? Yo termino la liga y me suben al filial, o sea, yo termino División de Honor en el juvenil, vamos a un torneo internacional a Suiza, terminamos el torneo y a mí, a Sergio Escudero y a Quique García, nos suben a los tres al filial, que el filial estaba en playoff para subir a segunda vez, de tercera a segunda vez. Y entrenando y tal, y bueno, pues al final me lesioné, me tuve que volver a Málaga. Y creo que fue ese mismo verano, que yo tenía gente, Sí. también malagueño, y ¿Quién era, me Dionis? acuerdo que, ¿Quién era tu agente en esa época? Pepe Alba. Ok. Bueno, por motivos familiares y tal, él decidió dejar el mundo de la representación y demás un poco. Y entonces, claro, yo ahí me quedo sin agente. Sí, es verdad que me contacta un agente conmigo, bueno, no me acuerdo ni el nombre. Supuestamente me va a llevar a Mallorca, me va a llevar a tal, a 200.000 sitios, al Valencia. Me envió la moto de aquella manera. ¿De Málaga o de fuera era? ¿Eh? ¿Era de Málaga o de fuera? No, era de fuera, creo que era Okay. de la zona, no sé si sea de Valencia, de por ahí, de Murcia, por ahí. Okay. Y ahí, pues bueno, esperando a que él me saliera, me estuve entrenando en el Águila y demás. Pero yo creo que eso fue el verano siguiente, creo. O sea, yo jugué en el Murcia Deportivo y el año siguiente, el verano siguiente, es cuando quedo libre y me pasa esto. Por eso te digo que no me acuerdo bien exactamente cómo fue. Sí. Y entonces, claro, yo recuerdo ahí que voy al Águila, entreno, como que no cuenta, me dicen que no valgo y tal.
Y bueno, yo estoy viviendo en casa de, bueno, ahora mismo actualmente creo que todavía es presidente de la Federación Murciana, monje. Y entonces yo éramos amigos de su hijo, yo me fui a su casa a vivir, estuve casi un mes y medio, 2 meses viviendo con él, pero yo no tenía equipo. Y claro, al final él tiene contacto, me llevó al Lorca, también estuve en el Lorca también, lo que pasa es que hubo un problema con el tema del Lorca que desapareció por impago y demás. También me quedé sin poder jugar en Lorca y me llevó al Caravaca, hice la prueba y ahí fue cuando pasó lo de Miguel Rivera. Hice la prueba, lo hice bien y yo le dije que no, que me iba a mi casa, no sé, yo me calenté la cabeza y digo, no, yo me voy para Málaga. Y él cogió, me acuerdo, la conversación, que se metió en mi coche dentro y los dos hablando en el coche y tal, me convenció y ahí ya al día siguiente o tal firmé el contrato. Metiste 11 goles allí, en la que era la primera temporada en segunda vez de Club Murciano, como decíamos. Lo del Depor, ¿cómo sale luego? Porque he visto que llegaste también con el malagueño Jona, ¿no? Jona Mejía. Sí. Ese verano, claro, al final yo tengo ahí 20 años, sí, 19, 20 años. En segunda vez, claro, yo creo que jugaba ahí de extremo derecha, extremo izquierda, media punta. Y bueno, pues hice buena temporada. Me acuerdo que me vieron 2 ofertas, una del Racing de Santander. Lo que pasa que era, claro, a priori parecía mejor la del Racing. ¿Por qué? Porque me llamó directamente a mí el entrenador, que era Miguel Ángel Portugal, creo que era. Sí. Me llamó directamente a mí y, bueno, este deportivo me llamó a él, que iba a estar con el filial, pero que iba a empezar la temporada en el primer equipo y que se lo hacía bien, pues me quedaba. Pero claro, el filial estaba en tercera división. El Depor no me asegura, o sea, no me dice nada del primer equipo, pero el filial está en segunda vez. Entonces, claro, al final decido irme al Depor. Pero es verdad que fue todo muy rápido porque, bueno, firmé y a la semana ya estaba entrando en el primer equipo, pues se lesionaron varios jugadores. Y de hecho, bueno, se lesionaron 2 jugadores antes de la concentración que iban a Inglaterra a jugar varios partidos y fui con ellos. Cuando debuté metí, entonces, bueno, pues ahí ya el míster me tenía como en consideración para posibles partidos que a lo mejor un delantero fallaba, pues me subía. Y en la jornada, no sé si fue, no recuerdo mismo, 2-3 o no me acuerdo, me subió y debuté. Sí, caíste de pie en Coruña, como bien dice, debutaste con gol en pretemporada contra el Cardiff, fuiste ese año pichichi del filial con 13 goles, debutaste en primera con Lotina y de hecho lo que son las cosas, tu debut como titular fue en un 3-0 en Riazor contra el Málaga. Fue tu única temporada en tu carrera en un contexto primera división, ¿no? Según te viste tú ahí, con los Valerón, los Manuel Pablo, los Guardados, estaban por allí también Juan Rodríguez y Adrián López, jugadores del Málaga. Y viendo todos los números, ¿no?, que luego firmaste en tu carrera, ¿no había en Dioni un futbolista para quedarse en primera división? ¿Por qué Dioni no llegó a primera división teniendo los números que tenía y habiendo mamado esa temporada a primera división? Pues a ver, en ese año también porque no sé si no estaría preparado. También es que fue todo muy rápido. Yo pasé de estar en el Caravaca en segunda vez a los 2 meses estaba en primera división jugando. Jugando contra 500 personas, a meterte en un campo en 30.000, ¿sabes? Entonces, bueno, pues yo creo que hay jugadores que lo cogen rápido y van para arriba, y en ese momento pues no le perjudica, ¿no?, ese cambio. Y sí es verdad que a mí, pues bueno, aparte de eso, hubo también otra cosa negativa, que es al final que yo subía con el primer equipo, pero yo no entrenaba con ellos prácticamente. O sea, yo no, realmente es como si fuera un desconocido para ellos muchas veces, ¿no? Al final yo ahora mismo estaba entrenando en el filial y un viernes, un sábado me llamaban, entrenas con el primer equipo. A mí me lo decían a las 8:30 de la mañana, que tenéis que entrenar con el primer equipo. Y a lo mejor entrenaba y al día siguiente jugaba el partido. Entonces, claro, yo creo que lo más normal es que yo hubiera seguido entrenando toda la semana, conocer a los compañeros, estar más integrado. Pero no fue así, y es verdad que eso me lastró un poco, pero bueno, es verdad que igualmente pues creo que no estaba preparado o no sé explicar. Yo no me refiero tanto en esa temporada en concreto, sino en el global de tu trayectoria. ¿Por qué no crees que llegaste a tener más oportunidades en primera?
Pues, sinceramente, ¿por qué? Porque yo esa oportunidad, la del Depor, creo que era una buena oportunidad porque es más fácil, ¿no? De filiar al primer equipo y llegar a primera. Y después los siguientes años, pues me pasaron varias cosas. ¿Verdad que yo firmé con el Udinese? Sí. Firmé 5 temporadas y es verdad que, bueno, pues sí es verdad que, claro, cuando te ponen ese contrato, pues no lo puedes decir que no, pero sí es verdad que también me vino mal. Porque, bueno, yo te puedo contar una anécdota, por ejemplo, que me pasó. Sí. Cuando estaba yo, termino Leganés, ese año metí 20, 21 más o menos. Y, bueno, yo recuerdo tener ofertas de segunda división de Inglaterra. Lo que pasa es que yo pertenecía a Udinese, ¿vale? Sí. Tenía oferta de segunda división de Inglaterra, que, bueno, que en esa época tú imagínate el dineral que ofrecían, o sea, eso era un cambio radical en mi carrera. Pero claro, el club no estaba dispuesto a dejarme ir y demás. Y al final pues me dicen que me vaya al Hércules. Mi agente me dice que él no lo ve, porque, bueno, pues no te voy a decir por qué, pero no lo ve. Y al final le tuve que dar razón. Porque ahí se metió también la directiva del Granada, bueno, Quique Pina y demás. Sí. Al final me obligaron a ir al Hércules, en definitiva. Tenía Córdoba, tenía mucho equipo de segunda, que, bueno, es varios equipos que bien, ¿no? Para jugar. Y bueno, fue mal, no jugué. Y en el mercado de invierno, claro, me dice el director deportivo que, bueno, que me tengo que salir, que no voy a jugar nada, que o me voy al Cádiz o me quedo aquí sin jugar. Eso me obligaron, vaya, me obligaron y yo tenía oferta, me acuerdo, Tenerife, tenía oferta de Eibar que sube a primera. Entonces, claro, esos momentos son momentos que al clave, final, estuviste mal asesorado en momentos clave de tu carrera. claro, que al final yo, bueno, mi agente en esa época, pues también estaba de la parte del otro y al final, pues me perjudicó. Porque al final ¿quién sabe? Eso son cosas que pasan en el fútbol. ¿Quién sabe si yo me hubiera ido a Eibar, que creo que estaba Garitano de entrenador, y hubiera subido a primera, me hubiera quedado en primera? Es que eso, ¿a cuántos jugadores le ha pasado eso? ¿A cuántos jugadores? ¿A ti te firma el Udinese justo después del Depor, cuando va al Cádiz? Me firma el Granada. Primero y cuando Granada. llevo 5 meses, pues el Udinese se ve que viene aquí, le gusta y tal, y me hacen otro año más de contrato, pero me cambian, firmo por Udinese. Que te iba a preguntar, claro, porque en ese 2010-2011, esa temporada, tú sufres un doble descenso, tanto del filial del Depor, que baja a tercera, como del Depor, que baja a segunda después de 20 temporadas en primera división. Sí. Y para mí hubiera sido a lo mejor una solución lógica que Dioni siguiera en ese equipo de segunda, habiendo tenido minutos ya en primera, habiendo sido máximo goleador del filial, ¿no? Pero claro, te firmó otro equipo. Sí, lo que pasa es que, claro, cuando tú al final vas de primera a segunda, al final tienes la ayuda del descenso, y me dijeron de quedarme, pero claro, me quedaba de cuarto delantero. Firmaron a Chisco, que venía de la Premier. Sí, de Newcastle. Firmaron a otro delantero también, veterano, que tal, y al final tuve que yo iba a jugar en ese deporte. Claro. Lo dudo. En 2011 te traspasan al Cádiz, va al Cádiz, como bien dices. Andaba por allí David Ferreiro, lo hemos dicho antes, entrenador José González. Imagino, ¿te conocía de tu época en Murcia, José González, y por eso va allí? Voy allí por lo mismo, porque me obligaron a ir allí. Debutas, como te pasó en el Depor, con un golazo, que yo no sé si mucha gente se acordará, en el Carranza, contra el Málaga, contra ese Málaga que termina metiéndose en Champions, ¿no? Con cañazo incluido a Joris Matthijssen. Sí. Llegar y hacer eso contra aquel Super Málaga fue una locura, ¿no? Sí, encima venía de no... O sea, recién llegado, llegué el día antes o el día anterior, no había hecho ni pretemporada ni nada. Bueno, lo que había estado en el Depor y demás. Y llegué, bueno, el partido estuvo guay, ¿no? Estuvo guay en ese trofeo Carranza, encima metí gol y ganamos el trofeo. Estuvo bien. Ese año en Cádiz juegas tus primeros playoffs, que caéis en penalti en la final ante el Lugo de Quique Setién, pero fueron tus primeros playoffs de los 9 que a día de hoy has disputado como futbolista. De hecho, jugaste playoffs de ascenso 7 temporadas seguidas desde aquel momento, con Cádiz 2 veces, Leganés, Oviedo, Racing, Fuenlabrada 2 veces
y ya luego vendrían los de la Cultural y obviamente la última, la del Málaga. Perdiste 7 y ganaste 2. De las que perdiste, ¿cuál te dolió más, Diony? Te diría la del Cádiz. ¿Sí? La primera. La primera, te diría la del Cádiz porque esa teníamos un equipazo, la verdad. De hecho, estaba entrenado José González. Y cómo fue, porque en la primera eliminatoria nos metieron un repaso, eso fue criminal. El Madrid-Castilla, que estaba Morata, José, estaba... Bueno, todos los que jugaron en segunda, que hicieron encima, estuvieron arriba, pues, un repaso descomunal. Después Albacete, que empatamos y pasamos los penaltis. Y el de Lugo, pues mira, fue en la ida, fue un robo, la verdad, fue un robo que salió hasta en todos los medios. Por fuera de juego y un montón de cosas que pasaron. Y la vuelta, pues me acuerdo del ambiente, que fue una puta locura, una locura. El ambiente que se vivió. Incluso, bueno, yo recuerdo de tener que bajar las pulsaciones de lo sobrepasadas que estábamos, en plan de la gente. Yo me acuerdo que tenía unos cascos, casi me ahogan y todo cuando iban al estadio desde el autobús. Y la verdad que fue una locura. Yo ese partido fue una pasada. Y le remontamos y en los penaltis pues fallamos y nos subimos. La verdad que eso fue una locura. No te voy a preguntar si disfrutaste más el ascenso con el Oviedo o con el Málaga, porque eso ya yo creo que se sabe, pero sí me gustaría recordar una frase tuya en la que decías que llegó un momento en el que ibas a los equipos que te querían de verdad, ¿no? Y no donde te mandaban. Viendo tu trayectoria, te han querido muchos, ¿no? Porque desde que llegaste a Segunda B en 2009 han sido 15 transferencias, 15 cambios de equipo en 17 años. ¿Eso te ha ayudado en tu desarrollo o te ha perjudicado tanto cambio, Diony? No sé decirte, la verdad. No sé decirte. Es que muchas veces también viene bien conocer ciudades, no acoplarte en un sitio porque al final es difícil, ¿no? Tú llegas a un vestuario nuevo, al principio cuando era joven me costaba en los cambios de equipo. Si es verdad que ahora ya, con la veteranía ya uno pierde la vergüenza total y te da igual, pero yo lo pasaba mal cuando tenía que cambiar de equipo y demás. Si es verdad que cuando te asientas en una ciudad, en un club que ya te conoce la gente, tú conoces a la gente y demás, pues parece más fácil, ¿no? Te acoplas, ya estás acoplado y demás, pero bueno, no sé decirte si me ha venido bien o mal, pero es que ha sido así porque al final pertenecía a Udinese y todos los años pues me iba cediendo y en 2 años, pues en mitad de año he tenido que cambiar de equipo. Entonces, claro, es que no decidía yo, es que no, era una cosa también que me han obligado y después cuando ha pasado eso ya he empezado a firmar en sitios, bueno, en Santander firmé 1 año porque me dieron 1 año y después de Santander firmé en Fuenlabrada 3, que al final cumplo 2 porque me voy a Polonia, a primera. Y después firmó la Cultu también, que fueron 2, en el Málaga, en el Baleares 2 y en el Málaga 2. O sea, ya un poquito más normal. Contado más largo, ¿no? Bueno, tampoco una locura, pero bueno. Sí, sin desmerecer a los otros clubes, Diony, pero Cádiz, Oviedo, Racing de Santander, ¿dónde te pilla una situación de más presión? Porque imagino que Málaga fue donde más, ¿no? Sí, de Málaga donde más, eso sin duda. Pero te diría que Oviedo... ¿Sí? Entre Oviedo y Cádiz, te diría. Entre Oviedo y Cádiz. He visto que en Fuenlabrada, además de haber jugado en Copa en el Bernabéu, ¿no? Que fue un 2-2, estaba allí Luis Milla, me ha sorprendido que estaba por allí. Se viene hablando últimamente incluso de selección para él. ¿Tú lo ves ahí o son palabras mayores? Sí, la verdad que yo he estado en su cambio, ¿no? Cuando él firmó en el Fuenlabrada, de hecho venía de una rodilla, de una rotura. Y ahí fue el cambio que empezó a cuidarse, a entrenamientos personales, y en 3-4 meses dio un cambio espectacular, tío. Espectacular y ya te digo, duró poco en el club, la verdad. Ese año
que no empezó jugando porque no estaba bien. Terminó la temporada y al año siguiente, me acuerdo yo que estaban de entrenador Calderón, que está en el Torremolinos ahora, y le sacábamos 10-12 puntos al segundo en enero. Y se llevaron a mí, ya pagaron medio kilo por él, el Tenerife. Y de ahí pues ha ido subiendo y aparte aparte de ser un buen jugador, que también es una buena persona, una persona humilde. A mí de hecho viví con él un mes y medio en su casa, bueno, en su casa con sus padres, vaya, también estaban sus padres también. Y la verdad que le estoy agradecido, ¿no? Porque son muy buenas personas y me alegro que le vaya muy bien, sinceramente. Allí en Fuenlabrada seguramente fue tu prime, ¿no? Metiste 49 goles en 2 temporadas, entre 2016 y 2018. ¿Por eso decidiste apostar por ir a Polonia, aún pagándote tú el traspaso? Porque fueron algo más de 200.000 euros y tú no saliste muy contento de aquello, pero lo tuviste que ver muy claro, ¿no? Lo de la apuesta de Polonia, del Lech Poznan. Sí, yo en ese momento lo vi claro en verano. Yo soy una persona que cuando se me mete algo en la cabeza es complicado que me la saque. Y claro, yo al final tenía un sueño, ¿no? Que era jugar competición europea. Ese club pues, estaba en competición europea. Y me encabezoné. Sí, es verdad que no. O sea, yo, mira, el mismo momento que te digo que Luis Milla se va. Sí. Yo recuerdo una llamada del director deportivo y me dijo, tú no te irás tan bien, ¿no? Porque claro, yo llevaba 14, 15 goles en una vuelta. Entonces, claro, me llamaron muchos equipos. Sí. Y yo dije, mira, yo me comprometo, no me voy, pero, porque a mí no me gusta dejar los equipos a mitad de temporada, yo quería pues, subir con el Fuenlabrada. Y esperarme verano, me espero verano, si subimos me quedo, y si no subimos, pues si llega una oferta superior, de cantidad superior, me tienes que dejar ir libre. Y bueno, pues me dijeron que sí, pero no fue en escrito. Llegó el verano, llega el Lech Poznan, con esa cantidad superior de contrato, te lo enseño el contrato, y me dicen que no, que tengo que pagar medio millón de euros. Medio kilo. O sea, me la liaron realmente. Yo creía en ellos y no pasó. Y al final, bueno, se quedó el club iba a pagar, después iba a pagar la cláusula, 200.000 euros que se quedó. Pero al final, pues, por plazo y demás, pues no llegaron a un acuerdo y el club polaco, pues, dijo que no, que ya está, que no. Sí. Y al final volvieron otra vez a llamarme, pero ya tuve que pagar yo la cláusula, que fueron 220.000 euros, porque me debían 20.000 euros, eran 200 más 20 que me debían. Pero sí es verdad que yo lo tomé como no sé, un proyecto, ¿no? Como cuando tú montas una empresa, que tienes un dinero ahí y lo inviertes, pues yo hice lo mismo. Quería, aparte que el contrato me mejoraba, pero claro, te metías una liga de primera división, que al final esa liga tiene Turquía al lado, muchos alemanes cogen también esa liga. Equipos alemanes, sí. Entonces, claro, yo creo que era una oportunidad. Sí, es verdad que mi agente no me lo recomendó que lo hiciera, pero bueno, yo, como te he dicho antes, cabezón de mí lo hice. Y salió mal, salió mal. El entrenador que me firmó a mí lo echaron, después vino otro que no me quería y allá pues tuve que volver. Para ir terminando, Diony, Miguel Rivera, Lotina, José González, Pablo Alfaro, Munitis, Calderón, Aira, Xavi Calm, Pellicer. ¿Quién te mejoró más? ¿Quién fue el que sacó más de ti? Yo creo que te diría Aira. Aira, ¿no? Te diría por qué, porque al final yo sí es verdad que no siempre he sido un jugador un poco perro, temas de gimnasio, bueno, un poco perrillo y demás. Y tema de alimentación también, tampoco me cuida mucho. Y sí es verdad, cuando yo llego a la Cultu, en la Cultu, pues bueno, empiezo con el tema del gimnasio, porque bueno, ahí entra Spy Academy y implantan pues ese modelo, ¿no? De tema de fuerza, de muchas cosas, el tema de alimentación, tema de hidratación, que también a partir de ahí lo sigo llevando y creo que es una de mis fortalezas
para no lesionarme, la verdad. Toquemos madera para que sigamos así. Y es la verdad que me cambió el chi, ¿no? Me cambió el chi de que al final, como se entrena, se juega. Me lo metió en la cabeza y al final yo vi el resultado, ¿no? Vi el resultado de que haciendo eso, pues, y la verdad que ese año que estuve, cuando vine de Polonia, ese no, el siguiente, que empecé desde cero, ese fue un año espectacular. Y ya no de goles, sino físicamente, me acuerdo que volaba, ¿sabes? Que volaba. Y fue el que me cambió el chip. Y aparte de Málaga, que doy por hecho que fue Málaga, si no fue Málaga, dímelo, ¿dónde fuiste más feliz? Pues es que he sido feliz en casi todos los sitios, la verdad. ¿Sí? ¿O dónde te has sentido más querido? ¿Dónde me he sentido más querido? Pues te diría. Es que es una pregunta, es una pregunta complicada. Es que he estado en tantos equipos y me O he dime sentido dos, tan tres. querido. O Me dime he dos, sentido tan tres. querido en todos los sitios que he estado, ¿Sí? sinceramente, te lo digo. Nunca me han dicho nada malo. La verdad que me he sentido querido, pero sí es verdad que ahora si tengo que decir algún sitio, me quedo. Te voy a decir un par de ellos. Cádiz, la verdad Sí. que me sentí muy, muy querido en Cádiz. La gente me trató súper bien. Ujú. Y otro sitio, pues Labrada, ¿no? También Sí. por la gente y por cómo también fue el año, ¿no? Que fue espectacular. Ujú. Ya la última, con el Eldense, firmaste 2 temporadas, vas a terminar allí con, bueno, una más otra opcional, pero tiene pinta de que va a llegar a esa segunda. Va a terminar allí con 37 para 38. No sé si seguirás o si sí o si no, más allá de eso, lo hemos comentado antes, pero ¿tienes ya más o menos algo pensado, algún plan en mente para después de la retirada, Dionis? Uf, pues no lo sé, la verdad, tengo mis dudas. Hay Sí. muchos caminos que veo que puedo tirar y demás, pero de hecho ahora me estoy sacando el nivel 2 de entrenador. Tenía el Ujú. nivel 1 y me estoy sacando el nivel 2. Y, pero es que no sé, no lo tengo claro del todo, la verdad. Quiero probar varias cosas. También me gustaría algo de dirección deportiva, también sobre todo en la rama del tema del fútbol, ¿no? Porque al final Sí. llevo toda mi vida jugando al fútbol y me gustaría dedicarme a algo. Tema Ujú. de agente también, de gente futbolista. Pues seguramente algo de esas tres cosas. Ujú. Aparte, ahora tengo también un proyecto y tal, bueno, llevo unos años y algo, que empecé cuando estaba en Málaga, que es también tema de compra y venta de vivienda. Ah, sí. Ujú. Y bueno, sí es verdad que es un mundo diferente y muy Sí. complicado, pero bueno, yo, sobre todo más que nada porque al final le estoy viendo ya el fin de mi carrera Ujú. y tengo que tener un plan B por lo menos ahí que diga, bueno, pues ahí puedo tirar, ¿no? Pues si no, Ujú. cuando termine el fútbol ya dejas de cobrar, cobras el desempleo y Ujú. ya cambia todo totalmente. Totalmente, sí. Vamos a terminar, Diony, con una serie de preguntas cortas, respuestas cortas que suelo hacer. Y empezamos con ¿campero o espeto? Respeto. ¿Cuál es tu lugar favorito de Málaga? Mi lugar favorito, pues te diría mi barrio, la Corona del Ujú. Sentinel. ¿El mayor capricho que te haya dado nunca? El mayor capricho, pues no sé, te diría, bueno, mi casa, ¿no? Se puede decir que es un capricho, la casa que Ujú. tengo ahora en Málaga, pues te diría que sí. Las 3 personas de fútbol más determinantes de tu carrera. Pues te diría mi padre Ujú. o mis padres, te diría. Sí, Eh, te diría Miguel Rivera, sí. porque al final el comienzo es lo más complicado y creo que ahí me ayudó mucho. Y una tercera persona, pues no sé decirte la verdad. Te diría, por ejemplo, Aira, ¿no? Por mi cambio Ujú. este que te digo de mentalidad, que ya a partir de ahí lo he llevado hasta ahora. Y creo Ujú. que seguramente me deje a alguien porque son muchos Sí, entrenadores y normal. muchos.
y muchas personas, pero bueno, al final es lo que se me ha venido a la cabeza y creo que sería lo más justo. Referente futbolístico de juventud en tu posición. Benzema. Si pudieras deshacer una decisión deportiva en tu carrera, ¿cuál sería? Deshacer, ¿no? De una Sí, decisión, pues te voy a decir dos, ¿vale? ¿Puedo vale. decirte dos? Sí, claro. La de La que tú Polonia, quieras. Ujú. eso seguro, eso seguro. Y la otra, la de firmar cuando firmé con el Udinese y demás, que al final, pues bueno, no tenía el poder yo de decidir dónde iba y creo que eso me ha lastrado en mi carrera. Estadio favorito en el que hayas jugado, pero que no haya sido el tuyo. O sea, la Rosaleda no puedo decirte, ¿no? No. Pues el Bernabéu. Bueno, a ver. ¿Club Yo, bueno, favorito? recuerdo algún Sí. día haber jugado, o sea, haber ido allí a ver algún partido y decir, joder, a ver si un día juego aquí. Y al final he hecho el sueño, ¿no? En Copa, aunque fuera en Copa del Rey, pero bueno, al final Sí. he jugado. ¿Tu club favorito de infancia? El Málaga. Málaga. ¿Tu mejor amigo dentro del fútbol? Mi mejor amigo dentro del fútbol, pues te diría Alfonso. Alfonso, bueno, que se ha retirado hace poco. Estuvo conmigo en la Cultu Sí. y en el Baleares y Alfonso Martín, que es de Jerez. Ujú. Y la verdad que es de los que más tengo relación. Quedamos, de hecho, todos los veranos, o él viene para Málaga, o de hecho, seguramente ahora Elche venga también. Y también mi mujer se va muy bien con su mujer y demás, y creo que es de las personas que más aprecio. Y la última, de 0 a 10, ¿qué nota media le pones a tu carrera como futbolista? El 0 al 10. Le pondría un 7. ¿Sí? Sí. Creo que podría ¿Por haberlo alguna, hecho mejor. por alguna razón en concreto no le pone un poquito más? No le pongo más porque creo que Ujú. podía haber llegado a más, a primera división. Al Sí, final, no ya porque lo piense yo, sino al final porque todo el mundo me lo dice. Todos sí. los entrenadores que he tenido me lo han dicho, que yo debería haber jugado más en primer nivel. Ujú. Y en parte es culpa mía, porque al Ujú. final pues no me he cuidado lo suficiente cuando era joven. No he trabajado lo suficiente a lo mejor mentalmente en momentos malos que no lo he hecho. Ujú. Y al final la culpa la tengo yo. Si tú tienes la calidad o las cualidades para llegar y no has llegado, al final creo que el culpable eres tú, no los demás. Una buena reflexión para terminar la entrevista. Muchísimas gracias, Diony, ¿eh? Ha sido un placer y ha sido un pasote poder hablar contigo durante este rato. Igualmente, un placer, la verdad que me ha gustado mucho la entrevista. Gracias, me alegro. Un Venga, abrazo. un abrazo.